El Señor es bueno. El versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gracias. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En los primeros 18 versículos que acabamos de leer, es el prólogo inicial de Juan al presentar su libro, el Evangelio de Juan. Y Juan, inmediatamente que comienza su explicación de lo que es el Evangelio, antes de entrar en la narrativa de los hechos que ocurrieron con la persona de Jesús, él hace estas declaraciones. Por eso se llama el prólogo. Él hace estas declaraciones que Jesús es Dios en carne humana, que Él es el creador del universo, que ha llegado a ser parte de su propia creación. Él es el ser puro y eterno, que se ha hecho hombre. Y ese es el mensaje de Juan, que Jesús no es un hombre creado, Él es un hombre que proviene, que viene, que procede de Dios mismo y se hace parte de su creación como un ser humano, como tú y yo. Entender a Jesucristo acerca de la esencia y la naturaleza de la doctrina es importante a la fe cristiana. Por eso oré de la manera que oré, porque creo que este versículo es un versículo fundamental para la fe cristiana, entendiendo según lo revelado que el preexistente Hijo de Dios, quien procede del Padre, se debe saber, entender y aclarar para que cada uno de nosotros podamos creer en Él, en su verdad, y escapar verdaderamente del infierno y entrar al cielo donde se encuentra este preciado Jesús. El propósito de Juan ya lo sabemos, capítulo 20, versículo 31, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Esto de creer es creer en Él, creer en el Hijo de Dios específicamente, que Él es el Hijo de Dios, y creer que Él es la persona que es el Hijo de Dios, y que esta persona procede del Padre mismo, y que toma forma de hombre para venir a cumplir la misión del Cristo. Esto es el ungido de Dios. Esta es su obra redentora desde que toma forma de siervo hasta su muerte, resurrección y ascensión. En una forma de creer acerca de Él y de su obra redentora, me hace pensar en el versículo famoso de Romanos capítulo 10, versículo 9, que nos dice que si confesares con tus labios que Jesús es el Señor, que estás confesando la identidad de Jesús. Estás confesando quién es la persona. Jesús es el Señor, el soberano. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, dice que serás salvo. ¿Qué es lo que está confesando? Está confesando que Jesús es la identidad, es el Señor. Y está confesando con su corazón, creyéndolo verdaderamente, la obra redentora del Cristo. Hoy vamos a ver 4 aspectos que nos da Juan en este evangelio para que adoremos a Dios por el milagro maravilloso de la encarnación.
Esto es un lugar muy, muy santo, muy, muy especial. Por eso es importante que lo veamos en este versículo en 4 diferentes aspectos. Primer punto, la procedencia eterna. ¿De dónde viene este ser, esta persona? Y la parte del versículo que estamos tomando para eso es del unigénito del Padre. Así que vamos a ver la procedencia eterna. Dice un teólogo que falleció a principios del siglo pasado, H. Bavinck se llama él, en su libro de Doctrina de Dios. Jesús es Dios, Jesús es Hijo de Dios y en un sentido metafísico, por naturaleza desde la eternidad. Él es ensalzado muy por encima de los ángeles, muy por encima de los profetas, mantiene una relación muy especial con Dios. Este es el Hijo amado, el cual el Padre toma contentamiento. Él es el Hijo unigénito, es el único, no hay otro como Él. Él es el propio Hijo de Dios, el Hijo eterno, el cual es el Padre. Él le da placer de que Él tenga vida en sí mismo para dar vida a otros. Igual al Padre en conocimiento, igual al Padre en honor, en poder, en el atributo de creación, en los atributos de Redentor, en su obra, en dominio, y que por esta causa el Hijo de Dios fue condenado a muerte por su afiliación a declarar que Él es el Hijo de Dios. Muchas personas aseguran creer en Jesús. La pregunta es, ¿en qué Jesús están creyendo? ¿Están creyendo que Jesús es Dios, el Hijo de Dios, en relación eterna al Padre, quien es el creador de todas las cosas? En nuestro texto, Juan habla de la naturaleza de Jesucristo y lo presenta como el Verbo. Dice que ese Verbo se hizo carne, se hizo visible. El invisible se hizo visible. Conectándolo con el versículo 1, por eso quise leer todos los versículos. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este Verbo es antes del principio. Esa terminología que usa Juan es parecida a la terminología que usa Moisés cuando escribe el libro de Génesis. En el principio Dios. Es lo mismo que utiliza Juan para llevarnos a un punto clave y decir, de ahí, todavía antes de ahí, ya estaba, ya era, hablando y refiriéndose de la eternidad. Este Verbo es antes del principio. Él vive eternamente. No tiene principio y no tiene fin. Él estaba con Dios, coexistiendo juntamente con Dios en una íntima comunión con el Padre. El Verbo era Dios en su naturaleza, en su esencia completa. Así que el Padre y el Hijo, el Verbo, son igualmente Dios. Sin embargo, distintos en su persona. El Padre no es el Hijo no es el Padre. Sin embargo, ellos son igualmente Dios, juntos con el Espíritu Santo. Son 3 personas, un solo Dios. La gloria del Verbo hecho carne, que solo el Hijo puede dar a conocer al Padre. Solo el Hijo,
Por eso se llama el verbo. El verbo sale, procede del que habla. Y ese verbo viene y se manifiesta a nosotros como persona. Él tiene ese derecho. Solamente el Hijo tiene ese derecho de revelar quién es Dios y de dar a conocer al Padre. Este derecho lo tiene únicamente el Hijo, el unigénito del Padre, y no podía ser otro, no lo podía tener otro. Los creyentes somos hijos de Dios, pero no somos igual a Dios. No hay una naturaleza que coexistimos. Nosotros somos eternos desde el punto de nuestro principio. Tenemos un principio y ese principio no tiene un final. El Hijo de Dios ha sido eterno para siempre. Así que los creyentes son hijos de Dios por el favor especial de la adopción, y eso hemos venido hablando, la gracia especial de la regeneración, pero Cristo es de la misma naturaleza que el Padre, consustancial, tiene la misma sustancia del Padre. Esa era la gloria que manifestó cuando habitó con nosotros. Es glorioso. Mire en su Biblia el último versículo del prólogo, el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. Siga eso ahí. Sígalo. Versículo 18. Eso es importante. Sigan en la escritura. Vamos. Búsquenlo ahí. Versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién tiene los derechos? El Hijo tiene los derechos de dar a conocer al Padre, porque Él procede de Él mismo y de su propia naturaleza. Por esto, hace más de 500 años, más o menos, los reformadores formaron lo que hoy conocemos como las 5 solas. Y una de las 5 solas es solo Cristo. Las otras 5 solas es sola fe, sola gracia, sola escritura, solo a Dios la gloria. Así que estas fueron las 5 solas, pero el solo Cristo se refería para que indicarnos que solamente hay un Rey de Reyes, el gran sumo sacerdote, quien es el Redentor y solo mediador entre Dios y los hombres. Intentar insertar cualquier otro nombre, sea un ángel, sea un apóstol, sea María, sea un santo, es una blasfemia arrogante al rol que solo le corresponde al que procede del Padre. Ese es el verbo que es igual a Dios, que fue dado por nosotros. Pablo dice en Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Y lo vuelve a repetir en el siguiente versículo para que quede claro. El evangelio no es un mensaje de lo que debemos de hacer para ganar a Dios, o ganar al cielo, o escapar al infierno. El evangelio es la buena noticia de Dios que ha hecho por nosotros. La salvación no se trata esencialmente de nosotros. Se trata de Jesús, de la persona de Jesús. Solo Cristo. En todas las cosas, Cristo tiene toda la supremacía.
Y de esto va a estar hablando el pastor Luis García el próximo domingo, cuando él exponga la palabra, el pastor que viene de Waukesha. Va a estar hablando de la persona y la obra de Jesucristo. Pero ahora es importante que enfaticemos que quien se hace carne para entender todas las implicaciones de lo maravilloso y asombroso que es la encarnación. Que el Dios eterno se hizo humano. Que el infinito se volvió finito. Que el eterno entró en lo que nosotros conocemos como el tiempo. Que el omnipresente quedó confinado al espacio. Que un cuerpo de un cuerpo humano. Que el invisible se hizo visible en su naturaleza humana. La persona del Hijo, quien procede del Padre, fue hecho un ser humano. Esto es glorioso. Es un misterio maravilloso. Veamos el segundo punto, el misterio de la encarnación. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Nacido de una virgen, hecho mortal, con la capacidad de llorar, de tener emociones, de sufrir y hasta de morir. Con todas las limitaciones que tiene un cuerpo humano, sin dejar de ser Dios. Su naturaleza humana no interrumpía la naturaleza divina y viceversa, convirtiéndose así en la palabra visible, revelado al ser humano, convirtiéndose así en el nuevo representante de los redimidos, así como Adán es representante de los caídos. La persona divina fue añadido naturaleza humana, con voluntad, con alma, con cuerpo, con emociones. Se sometió voluntariamente a las miserias y necesidades de la naturaleza humana. Carne en este pasaje connota también al hombre pecador, y aunque Cristo no cometió pecado, fue hecho pecado por nosotros, para que en su propio cuerpo condenara el pecado en su humanidad. Su naturaleza divina no altera su naturaleza humana. Por esto pudo representarnos correctamente, justamente, completamente. Él sufrió las tentaciones hasta lo máximo. Nosotros somos tentados e inmediatamente cedemos y se acabó la tentación. Cristo fue tentado en todo, pero nunca cedió a la tentación. Esa es la diferencia. Así que el verdadero hombre justo, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos a uno que sea justo. Puede pagar por los pecados de los injustos. Este es el misterio de la encarnación. Su naturaleza humana no altera su naturaleza divina. Por eso puede resistir la ira de Dios. La ira total de Dios. Y puede llevar en su humanidad la carga de nuestros pecados.
usted y yo hubiéramos sido fulminados en un instante al tratar de pagar por nuestros pecados. El Dios que fue hecho carne, pudo resistir la ira de Dios a nuestro favor para reparar, para restablecer, para redimir al pecador, a la justicia y a la vida con Dios, para que volvieran a conectarse, para que hubiera comunión entre sí. El catecismo de Heidelberg, lo estamos enseñando en el grupo de hombres, dice así en una de las preguntas: habiendo entendido la justicia y la santidad de Dios y lo corrompido que somos, inclinados a hacer el mal como pecadores, que no podemos satisfacer la justicia de Dios por nosotros mismos, básicamente eliminando todas las posibilidades terrenales que tenemos, hace la siguiente pregunta. Pregunta número 15. Entonces, ¿qué mediador y redentor debemos de buscar? Cuando ya conocemos que no tenemos oportunidad de presentarnos delante de Dios, cuando ya sabemos que no existe uno bueno que pueda hacerlo a nuestro favor, cuando sabemos que por nuestros pecados la justicia de Dios se revela en tal manera y busca la muerte para siempre, para hacer justicia. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, ¿qué mediador y redentor debemos de buscar? La respuesta: uno que sea el verdadero hombre para que nos pueda representar, uno que sea perfectamente justo y uno que sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea el mismo tiempo Dios. Esa es la combinación que necesitamos. Por eso este versículo es tan y tan importante y tan fundamental para nuestra fe. Este verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El significado literal es que montó un tabernáculo o se tabernaculizó entre nosotros. El término trae a la mente de aquellos judíos que entienden el Antiguo Testamento el tabernáculo que existió durante el tiempo de Israel, moverse por el desierto hacia la tierra prometida, habiendo salido de la esclavitud de Egipto. El tabernáculo fue el templo móvil que en el desierto se estaba llegando al pueblo para que Dios se pudiera reunir con su pueblo en ese lugar, para llevarlos así a la tierra prometida. El tabernáculo fue el lugar de los sacrificios por los pecados y fue el lugar que Dios escogió para manifestarse a su pueblo y hablar con su siervo Moisés. En el Nuevo Testamento, Dios optó por habitar entre su pueblo de una manera mucho más personal. En un cuerpo humano. El Emmanuel, Dios con nosotros, para llevarnos por el desierto de esta vida hacia la Nueva Jerusalén. El Verbo eterno que asumió la naturaleza humana permanentemente
Cristo va a regresar y tiene el mismo cuerpo que Él ascendió al cielo. De esa misma manera le vamos a ver cuando regrese. El mismo cuerpo que fue glorificado en su resurrección. Así que nuestro Señor Jesucristo continuará siendo el Dios hombre para siempre. Así que vamos al tercer punto, donde el Verbo eterno que asumió la naturaleza humana permanentemente plantó su tabernáculo, se tabernaculizó por un tiempo entre los hombres. ¿Y qué sucedió con los hombres? Ellos vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y ese es nuestro tercer punto, el testimonio. Juan testifica de esa realidad. Nosotros le vimos y fuimos testigos juntos con otros. ¿Qué es lo que vieron? Vieron su gloria, no solo como testigo ocular de cuando Jesucristo se llevó a sus apóstoles y se transfiguró en un monte. No solamente eso, sino que pudieron ellos observar la totalidad de los atributos de Dios en la persona que dormía en el mismo lugar donde ellos se encontraban. En el barco, por ejemplo, cuando la tempestad estaba dando fuerte. O en las casas donde se quedaban. Vaya conmigo a Primera de Juan para que escuche un poquito más acerca de esa experiencia del testimonio de una persona. Primera de Juan, capítulo 1, para que él vea ahí claramente cómo está Juan, el apóstol, fascinado con la idea de que la persona con quien ellos andaban es el creador del universo. Y dice así, Primera de Juan 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Lo que está diciendo Juan, le oímos con nuestros oídos. Nosotros le vimos, hasta le contemplamos y le palpamos, le tocamos. Estuvimos ahí con el Verbo de vida. ¿Acaso esto no es de gran gozo? Que personas como tú y yo, que le vieron, que le oyeron hace 2000 años atrás, que le tocaron, que se dieron por el Evangelio como resultado de esa relación, que no es un mito. Aquí está la palabra viva y está en la historia. Busque las pruebas y va a comprobar que verdaderamente todo esto es verdad y que está todo conectado. Lo de antes de Cristo con lo después de Cristo, apuntando a la persona del Hijo de Dios.
Todo la palabra de Dios está basado en un solo tema. Se llama redención. Está basado en una sola persona. Se llama la revelación de Dios en su Hijo Jesucristo. Ahora quiero hablarte a ti que profesas ser cristiano, que profesas creer. ¿Has visto lo maravilloso que es Jesucristo? ¿Tienes afectos para Él? ¿Te emociona saber que ese verbo tomó forma de hombre, que llegó con nosotros? ¿Has probado de su benignidad? ¿Has probado de su bondad? ¿Está la actividad de su Espíritu Consolador en tu vida, llevándote hacia toda verdad? Entonces, ¿por qué no lo testificas? ¿Por qué no lo promueves en tus ámbitos? ¿Por qué en tu casa no es magnificado y exaltado la persona de Jesucristo? ¿Pueden decir tus familiares que tú le sirves a Jesucristo? ¿Que tú eres un cristiano auténtico? ¿Que tienes afecto para Dios y tienes afecto para su pueblo? ¿Y qué me dices de tus compañeros de trabajo? Ellos pueden oler en ti el aroma del sacrificio de Cristo. Ellos pueden oler en ti el conocer a Cristo. Es algo que sale de nosotros para presentar a la persona de Cristo, ya sea de olor de muerte para los que se pierden o olor de vida para los que se salvan. ¿O prefieres el consejo de los malos? ¿O prefieres el consejo de los pecadores? De los que se sientan para burlarse de la verdad y detener con toda injusticia la verdad de Dios. ¿Prefieres quedar callado y no crecer y no disfrutar de su gloria porque te avergüenzas del Evangelio, sabiendo que es poderoso para salvar? Veamos el próximo punto, la redención. Veamos qué maravilloso es esto. En cierta manera, el hecho de que vimos su gloria, cuando dice aquí vimos su gloria, se describe cuando dice que éste estaba lleno de gracia y de verdad. Y estos términos juntos describen lo que es la redención. En primer lugar, habla de que estaba lleno, no a medias, no a fracciones, no incompleto, sino a plenitud. Jesucristo caminando sobre la faz de la tierra es Dios en plenitud. Como dice el versículo 16 de nuestro texto, porque de su plenitud tomamos todo gracia sobre gracia. Qué consuelo para el ser humano. Las dos cosas más necesarias para nuestra vida, gracia y verdad. Las dos cosas más necesarias para nuestras vidas, gracia y verdad.
Gracia para interceder por nosotros como sumo sacerdote. Qué glorioso tener a Jesucristo como intercesor a nuestro favor. Y verdad, ¿para qué necesitamos la verdad? Necesitamos la verdad para ser instruidos, ser enseñados en el camino correcto, para que crezcamos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, para que crezcamos hacia la madurez de un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no estemos como niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Las dos van juntas. Es gracia y esa gracia está firme, estable por la verdad. Nosotros fallamos en la verdad, no hay gracia. Nosotros no estamos con la verdad, no hay evangelio, no hay gracia. Dios le dijo al hombre que verdaderamente ibas a morir si tomare del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En nuestro parecer, en nuestro mundo, ese mandato no es la gran cosa. Podemos verlo como que, bueno, a lo mejor sea necesario, a lo mejor no sea necesario. Una verdad a mitad. Mas, sin embargo, fue una verdad completa al punto de que toda la creación fue condenada, fue hecha a padecer por un pecado del ser humano. La gracia y la verdad están juntas en este pasaje y necesitan estar juntas. Tienen que estar juntas porque la única manera que puedes experimentar la gracia es creyendo que la verdad. No puedes recibir gracia creyendo mentiras. La gracia es recibir de Dios aquello que nosotros no merecemos. La verdad es conocer al Dios único y verdadero y a su Hijo a quien Él ha enviado. Aparte de esto, no existe la vida eterna. Esta es la redención, el punto culminante de toda la historia. Dios el Creador, quien hizo todas las cosas, quien ha provisto vida y luz a nuestro mundo, a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestra desobediencia. Este Dios de gracia apunta a nuestros padres en el jardín del Edén, aún antes de recibir la sentencia por sus pecados, diciendo que el prometido hijo de la mujer sería el que destruyera el dominio de la serpiente antigua. Eso es Satanás, el engañador. Dios, en su plan de redención, los cubrió de pieles cuando ellos por ignorancia se vistieron con ropas de hojas. Dios sacrificó un animal para vestirlos. Dios en su misericordia los sacó del Edén, donde el árbol de la vida se encontraba, para que ellos no comieran del fruto de la vida. Luego que destruye la tierra por completo y deja 8 personas vivas, y de haber confundido las lenguas para que no se unieran en su labor en levantar una ciudad para ser igual a Dios.
luego que levantara una nación por la promesa que le hizo a un hombre llamado Abraham, una nación al cual él envió un libertador para rescatarlos de la esclavitud de Egipto, para enseñarles sus estatutos y mandamientos y levantarles profetas, sacerdotes y reyes. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Este es el cumplimiento de la promesa del Edén, el protoevangelio, y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la esclavitud de la muerte, de la ley. Dios, habiendo hablado muchas veces y muchas maneras en otros tiempos por los padres y por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo todo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1. En conclusión, solo en este versículo, hermanos, vemos estos 4 aspectos que nos da Juan para que nos postremos y adoremos a nuestro gran Dios por el milagro de la encarnación, de esa procedencia eterna, de ese misterio de encarnación, de ese regalo que nos ha dado de ser testigos de la vida que Dios ha generado por medio de los redimidos, de ser fanáticos del tema de la redención. Jesús es revelado como el Hijo de Dios, el Eterno, el Verbo hecho humano, para que conozcamos quién es Dios. Solo Él que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Oh, que el Padre que nos ha dado a su Hijo, para que podamos tener vida eterna y seguridad en la resurrección. Oh, el Hijo que fue encarnado para nuestro favor. Nosotros no podíamos hacer justicia, solo el justo por los injustos. Él es igual a Dios y tiene toda la plenitud del trino Dios, y pudo recibir el castigo por nuestra paz. Oh, el Espíritu de Dios, quien nos vivifica para dar testimonio dentro de nosotros que Cristo verdaderamente murió por nuestros pecados, que se levantó al tercer día y que reina definitivamente para siempre. Y que promueve nuevos afectos en nuestras vidas hacia Dios y hacia su pueblo. Oh, que por el tema de la redención, que lo único que nosotros podamos desear en esta vida, lo máximo, la prioridad, sea a Cristo. Dame a Cristo. Y que al último momento, cuando estamos para morir, que nuestra fe viva nos haga sonreír, porque le vamos a ver cara a cara. Dame a Cristo.
El mundo se puede quedar con todo lo demás. Yo quiero a Cristo. Dios bueno, en esta hora te damos gloria y honra. Enséñanos cada día más a reconocer cuán maravilloso es la persona que nos has dado. A reconocer a quién has puesto sobre cabeza a la iglesia amada, para entonces postrarnos eternamente y para siempre y doblar nuestras rodillas delante del Señor Jesucristo. Gracias por esta tu palabra, en quien oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.